Ah,
¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todas ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta su segunda clase de lo que ya corresponde al tercer módulo del diplomado. Bueno, pues primero, como hemos estado trabajando en este acercamiento hacia los entornos virtuales de aprendizaje y bueno, voy a comentarles algunos aspectos importantes respecto a estos trabajos que estuvieron entregando previamente. En estos trabajos estuve viendo un rasgo en común que es a veces no tenemos un orden cuando estamos eligiendo nuestros elementos, incluso diseñándolos, y eso puede hacer que nuestros estudiantes se pierdan un poquito en ese mar tan grande que puede ser un aula virtual o un espacio que nosotros estemos generando para que ellos tengan elementos de donde acompañar su aprendizaje. Entonces, lo que quiero hoy con esta segunda clase del módulo, por supuesto, todas estas son áreas de oportunidad que de hecho es súper normal que las vayan teniendo porque pues es para muchos el primer acercamiento hacia las tecnologías y no se preocupen, es totalmente normal que de repente vamos a notar detallitos que pensamos, ah, ¿por qué no se me había ocurrido que tengo que hacerlo, no? Y es el propósito de esta clase. Ya ustedes han creado un espacio virtual que, como dijimos, va a ser el complemento para nuestras clases presenciales o en los campos clínicos o en las aulas de la institución en donde nosotros estemos. Independientemente de que el modelo que elijamos sea híbrido, sea virtual o sea totalmente presencial, nosotros podemos en este espacio realizar algunas actividades para que sea más práctico el aprendizaje, no solamente para nuestros estudiantes, sino que también para nosotros, ¿no? Entonces, uno de los comentarios que justamente les estoy colocando es esta que hay que tener muy presente, reordenar este espacio para que podamos otorgarles a ellos un camino, ¿no? Hacia dónde dirigirse, cómo vamos a estar utilizando esa aula como un portafolio de evidencias o también como recursos de aprendizaje, ¿no? Entonces, hoy vamos a entender un poquito más esta parte. De hecho, como se esperaba, cualquier tipo de implementación que estemos haciendo nosotros a nivel superior tiene un modelo, ajá, o sea, tenemos, digamos que como si fuera un recetario prácticamente para cada una de las estrategias que vamos a ver, ¿no? Entonces, también para elaborar la elaboración de entornos virtuales de aprendizaje vamos a contar con modelos. Eso es lo que quiero enseñarles estas 2 semanas que se acercan, ¿no? Que independientemente del espacio o de la plataforma que nosotros vayamos a elegir, tenemos que tener ciertos pasos a seguir que nos van a facilitar la construcción de estos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los comentarios justamente que van a ver es ese, hacer un reordenamiento, partir de un plan y programa para que en base a eso vayamos poniendo bloquecitos, bloques para construir ya todo lo que es el espacio virtual, ¿vale? Y poder justamente empalmarlo con nuestros objetivos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, los objetivos de esta semana van a ser justamente diferenciar entre un recurso, una herramienta y una actividad. Y justamente una de las recomendaciones que les estoy colocando para sus entornos virtuales es que ustedes enumeren para que pueda haber un reordenamiento en cuanto a los materiales y recursos y los clasifiquen. Si ustedes hacen esa clasificación y ese ordenamiento, cuando su estudiante acceda al espacio, va a encontrar, cuando se mete al área de tareas, numeraciones que le van a ayudar a que cognitivamente vaya haciendo una representación de lo que nosotros queremos que empiece a trabajar, ¿no? Y entonces un espacio es como un cuarto, ¿no? Podemos tener un cuarto y pues tenemos nuestra ropa por ahí, nuestros accesorios, un tocador, tenemos un buró, pero si lo ordenamos, va a ser más fácil que nosotros podamos encontrar hacia dónde dirigirnos, ¿no? Y versus a que si tengo todo por ahí,
pues desordenado, entonces a lo mejor me sirve, pero no sé bien dónde ubicarlo y demás, ¿no? Lo mismo pasa con nuestros espacios virtuales. Ustedes es un reflejo también incluso de su personalidad, ¿no? Entonces, esto que debemos nosotros de ordenar adecuadamente le va a servir mucho a nuestros estudiantes. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito de esto. Les voy a mostrar más ejemplos e incluso si podemos, al final voy a hacer un ejemplo de cómo yo les recomiendo que ordenen sus aulas virtuales para que pueda ser más práctico para ustedes, ¿vale? Y el segundo objetivo de esta semana, que sería elaborar secuencias didácticas fundamentadas en modelos. Recuerden, esto siempre se los voy a estar comentando. Un profesor que se forma en el área de la docencia lo refleja mediante sus productos, mediante sus clases, mediante sus estrategias. Entonces, una de las cosas que quiero que aprendamos es que también hay modelos de diseño instruccional para usar recursos que vienen de las TIC y de las TAC, ¿no? Que como lo habíamos venido manejando, las TIC las vamos a entender como todos los recursos tecnológicos de la información y comunicación, mientras que las TAC tienen dirigidamente esa misión de académica, de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, situándonos un poquito en este mapita que habíamos visto previamente, teníamos un mapa que nos enseñaba todos los modelos que se han creado y les llegué a comentar que de los 2000, 2010 para acá, pues ya tenemos, por supuesto, modelos que están incluyendo la tecnología, que en ellos se incluyen incluso formas de enseñanza híbridas, ¿no? Como el modelo HyFlex, que es un poquito de lo que utilizamos nosotros en UTEL, o modelos que son 100% tecnológicos, como el de Connect, que es con realidad aumentada y demás, ¿no? Entonces, escogimos estos dos porque son como los más aplicables para el área de la salud. Ahora, ¿en qué consisten? Hoy vamos a ver el 9 que aparece aquí como modelo de los 5 pasos para la tutoría y aprendizaje en línea de Salmon. Aunque nosotros ya sabemos que online no quiere decir que vamos a trabajar a distancia, sino que vamos a utilizar recursos que se alojan en un software mediante Internet, ¿no? Esa es la parte importante, que ustedes sepan definir cada modelo y cada elemento, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestra actividad introductoria de esta semana nos habla un poquito de la doctora Gilles Salmon, que honestamente cuando empecé a indagar sobre su trabajo, creo que encontré bastantes bondades y es lo que les quise dejar esta semana como trabajo previo para que vean un poquito de lo que ella nos insiste a la hora de que creamos entornos virtuales, ¿no? Gilles Salmon, no, ella ha hecho sus trabajos justamente en tecnologías para el aprendizaje. Y ella propone un modelo de 5 pasos que nos va a estar asesorando para que nosotros podamos crear esos espacios de una manera adecuada y sobre todo para que les saquemos todo el potencial que tiene un espacio para que nos ayude de verdad, ¿no? Y no sea nada más algo que tengamos ahí abandonado y que nunca utilizamos porque no lo hemos experimentado o simplemente porque a veces no queremos salir de nuestra zona de confort, ¿vale? Entonces, yo les invito a que salgamos un poquito de nuestra zona de confort y de verdad que incluso hasta les va a facilitar el trabajo, ¿no? Hay que atreverse a innovar. Entonces, este modelo nos habla de 5 pasos en donde hay algo que va a ser primordial. Y vemos 3 ejes. Primero, vemos esta flechita color rosa que nos dice que es el aprendizaje online, entendiéndose como todos los recursos que están en ese software. Y de este lado, del lado derecho, tenemos otra flechita que nos dice interactividad. Denme un segundito, por favor. Y un momentito. Discúlpeme. Listo. Entonces, hay 3 ejes. El aprendizaje en línea, que es nuestro fundamento pedagógico, y este lado nos dice interactividad. Esto es lo que quiero que por favor
siempre tomen en cuenta para la creación de sus recursos. Esa va a marcar la diferencia entre que un recurso de verdad nos sirva a que solamente lo coloquemos y lo dejemos ahí abandonado, ¿no? PDFs que podemos nosotros, a veces los artículos son buenísimos, son excelentes elementos. El problema es que a veces no dejamos la estrategia que va a permitir que de verdad haya un análisis, ¿no? Y a veces lo dejamos solamente en lectura sin darle una adecuada interpretación, o sobre todo que nuestros estudiantes lleguen a hacer una reflexión real más allá de una lectura, ¿no? Entonces, es diferente que yo adicionalmente a que les deje el PDF y el video, les coloco alguna actividad que nos ayude a que ellos transpolen esa información. Muy bien, entonces vemos que son 5 pasos y que abajo nos dice, permítanme un momentito, ok, nos dice apoyo técnico y hay un cuadrito blanco que dice y moderating. Ajá. El apoyo técnico se refiere a que justamente, también es un comentario que les hice mucho esta semana. Apoyo técnico es explicarles cómo funciona el aula virtual, cómo la voy a tomar en cuenta dentro de mi evaluación o mi curso. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es la doctora tal. Este es el curso de Anatomía 2. Vamos a aprender tal cosa. Y me pueden contactar mediante mi correo, que es tal. Hacer un vínculo o un canal de comunicación que pueda ser fluido para que nosotros le demos apoyo técnico al estudiante en caso de que se nos atoren, porque déjenme decirles que a pesar de que son personas relativamente jóvenes, adultos jóvenes, y que ellos manejan muy bien las tecnologías, a veces cuando se trata de plataformas educativas, se quedan como que un poquito no tan experimentados, por decirlo así, y entonces les surge mucha ansiedad a partir de que ellos sepan que vamos a utilizar alguna plataforma, ¿no? O incluso les genera aprensión de que, ay, no, no quiero porque luego no puedo subir las cosas, me van a poner fechas límite. Y entonces esta ansiedad que se genera porque a veces no tienen el apoyo técnico, ¿no? O se sienten un poquito abandonados. Entonces, una de las cosas que nos pide Gilly Salmon es otorgar el apoyo a lo mejor con tutoriales, otorgando algunos tutoriales, un canal de comunicación para que el docente pueda estar apoyando al estudiante, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el e-moderating? Cuando ustedes vean esta palabra, esta letra I, ya sea e-portafolio, e-moderating, e-learning, quiere decir que es virtual algo, ¿no? Entonces, e-moderating justamente nos habla del rol del profesor que vamos a hacer nosotros para ir moderando nuestro espacio virtual y nuestras actividades. Un ejemplo es esta primera etapa, el acceso y la motivación. Esta semana que estuve yo haciendo el ejercicio de meterme a las aulas que ustedes han creado y me encontraba con algo interesante. Cada uno de ustedes puso un banner, el banner que se puede personalizar de Classroom, y cada uno utilizó diferentes fondos, por decirlo así, lo personalizó diferente, ya sea con base a la materia que ustedes querían dar o incluso con base a su carrera, ¿no? Eso es bonito porque a los estudiantes que ellos usan aplicaciones todo el tiempo, aplicaciones de redes sociales, plataformas de videos, que TikTok, que Snapchat y todo esto, es una parte muy visual. Entonces, si se dan cuenta, también tenemos un reto en que nuestra plataforma sea motivante, sea atractiva, ¿no? Entonces, ponerle un poquito también de empeño en esa área para que ellos al acceder puedan sentirse motivados, ¿no? Porque ven un aula que se refleja que el profesor invirtió bastante tiempo en la elaboración de esa aula y que está organizado el material, así sean 2 lecturas y un video. O sea, y aquí volvemos al punto, ¿no? No se trata de cantidad, sino de lo que nosotros hayamos elegido lo sabemos ordenar, les damos una presentación, les dejamos todo en claro, un tutorial para que aprendan a utilizar o a subir una tarea no en Classroom, que a veces son muy intuitivas las plataformas,
pero no está de más si lo dejamos por ahí, ¿no? Entonces, nosotros en esta primera etapa justamente es cuando el alumno accede a estas plataformas, a esta aplicación que vamos a utilizar y nosotros, si se dan cuenta aquí en el cuadrito, dice acceso y motivación. El e-moderating consistiría en dar la bienvenida y animación. ¿Cómo lo vamos a hacer? A todos creo que sin excepción les estuve colocando que hay que hacer un encuadre. Ajá. Un encuadre significa, y aquí lo tenemos un poquito sintetizado, decir la forma de trabajo, ¿ok? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, pues hay que introducirse al aula, como les decía, presentarnos nosotros como profesores y a lo mejor ustedes me dicen, bueno, es que yo me presenté cuando estaba con ellos en el aula, entonces ya no le vi caso a volverme a presentar. Es difícil que ellos de verdad se aprendan tus nombres y tus datos en una clase, ¿no? Al menos que se los hayas anotado. Pero no está de más que hagas un pequeño encuadre, una publicación chiquita, un parrafito en donde coloques el nombre, el curso que impartes, tu correo electrónico institucional, para tener ese vínculo de comunicación. Y si quieres, puedes añadir alguna red social en donde a veces es más fácil para ellos, ¿no? Que mandarte un mensajito por Insta. Incluso puedes tener una red social que sea académica, solamente para tu materia, y por ahí estar interactuando, ¿no? También se recomienda eso cuando estamos utilizando tecnologías. Esto ya sería opcional, ¿de acuerdo? Pero por lo menos del 1 al 3, sí es algo que les voy a estar recomendando mucho, ¿vale? Acuerdos de comunicación. Es importante, a veces lo obviamos mucho de que hay, pues ni modo que el estudiante vaya a mandar un mensaje a las 2 de la mañana. Pues sí pasa. Entonces, pongan sus acuerdos, pongan acuerdos de evaluación, se los recomiendo mucho, que ellos pongan ahí que están enterados y de esa manera ya no va a haber tantas réplicas cuando ustedes entreguen sus evaluaciones. Y, ¿qué más? Ah, justo, que pongan, recibo mensajes hasta las, no sé, 9, a la hora que tú quieras, ¿no? Hasta las 9 de la noche puedo recibir mensajes y de ahí en adelante los vuelvo a recibir hasta las 10 de la mañana, ¿no? Pongan horarios para aclarar esa situación y que también es sano, ¿no? Es sano decir cuando estamos dispuestos a responder. Precisar al alumnado el tiempo que van a destinar al trabajo presencial. A lo mejor ahí específicas, este espacio lo vamos a utilizar como un portafolio de evidencias y aquí van a estar subiendo sus casos clínicos, ¿no? Aquí les voy a dejar el temario, les dejo los temas que se van a ver, es indispensable que los vayan leyendo y demás, ¿no? También otra recomendación que les estuve haciendo es eso. Súbanles aquí dentro de su encuadre, pueden abrir otra pequeña publicación en donde les coloquen temario de la asignatura, porque ahí nos va a servir mucho de que ya vienen los objetivos, los temas, incluso todos los temarios, los programas traen abajo un apartado en donde nos dice qué recursos bibliográficos vamos a utilizar y pues las fuentes de información, ¿no? Los medios con los que trabajaremos, ¿no? Que si vamos a trabajar todo en Classroom, aquí van a subir todo y lo demás van a ser clases teóricas dentro del aula o el hospital, ¿no? Eso es importante que lo aclares y tu planeación didáctica no es necesario que esté en el aula, pero sí es necesario que tú la tengas. Ajá. Para que con base a eso vas a ir dejando los recursos, pues que tú crees y consideras que te van a servir más, ¿no? Y aquí les traigo un ejemplo. Bueno, yo les comenté que como íbamos a utilizar Classroom para que fuera un poco más práctico, es lo que les recomiendo. Aquí está el banner que ustedes ya estuvieron personalizando de acuerdo a la materia que están dando, que quieren dar. Luego, la bienvenida. Después abrimos un foro para avisos y actualizaciones. Este es un ejemplo de Moodle, pero les va a servir para que sepan cómo pueden reconstruir su aula o modificarla. Por acá nos viene cómo utilizar Moodle, algunos tutoriales, recursos y se abre otro banner. Y fíjense bien, esto también se los estuve pidiendo mucho. Numeramos de acuerdo a los recursos, ¿no? 1, programa de la asignatura. 2, bibliografía. 3, formas de evaluación. E incluso aquí en esta aula viene hasta un calendario de actividades, ¿no? Y a lo mejor puedes pensar, híjole, no, pues es que no me va a dar tiempo de hacer todo esto. No te preocupes, casi siempre Classroom vincula lo que es
las actividades y las tareas con tu calendario de Google. Entonces a ellos si lo vinculan con su correo, seguramente les va a dar este calendario por default, ¿no? Entonces no te preocupes, es una recomendación, pero estaría bien que se haga, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo se van numerando las actividades o separando en caso de que tú estés utilizando un recurso, una actividad, una tarea. Entonces yo lo que les recomiendo mucho es que lo vayan numerando o lo vayan separando por letras y de esa manera su aula se va a ver más ordenada y va a estar más dirigida, ¿no? Acceso a motivación también es dejar actividades que permitan que los estudiantes interactúen entre sí, ¿no? A lo mejor abrimos un foro de presentación, a lo mejor una pregunta detonadora, ¿no? Vi que varios lo hicieron, los felicito. Una pregunta que a lo mejor les permita reflexionar y en donde además tú también como profesor puedes contribuir, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es importante y va a ser motivante para los estudiantes. Esto en Classroom lo pueden abrir en la pestañita en donde dice trabajo de clase y ahí dentro de las opciones viene pregunta. Ajá, pregunta, en el momento en que ustedes hacen esa pregunta, ya se publica para que todos sus estudiantes la puedan responder, ¿de acuerdo? Y como estábamos viendo en ese chat que se abrió en esa aula, pues es importante que haya una socialización en línea, ¿no? Que no sea nada más un espacio que esté abandonado o que donde nada más puede interactuar un docente con el estudiante, sino que también fomentemos la socialización entre ellos como pares. Y pues aquí lo que debemos de intentar hacer es justamente foros o preguntas en donde ellos puedan dar sus distintas expectativas, opiniones. Entonces, igual hasta pudieras dejar una pregunta o una actividad o el link a alguna plataforma. En este sentido, por ejemplo, tenemos aquí una plataforma interactiva con una pregunta detonadora y aquí a los estudiantes se les puso un podcast que hablaba de la evolución del COVID durante la pandemia y los pacientes que fueron afectados o que fallecieron, ¿no? Entonces le preguntamos a los estudiantes, ¿cómo te sentiste al escuchar la historia de Alejandra? Y vemos que hay varias contribuciones, ¿no? Esto se puede hacer incluso sin la aplicación. Esto lo puedes hacer incluso con una pregunta y ahí vas a poder abrir la pestañita donde dice comentarios de la clase y te van a aparecer las aportaciones que van haciendo tus estudiantes. Y está padre porque también los otros estudiantes pueden ver qué puso el compañero, a lo mejor colocar si están de acuerdo con él o si tienen alguna otra opinión, ¿vale? Entonces, por supuesto, aquí, además de lo disciplinario, ¿no? También estamos trabajando con las habilidades digitales y eso es muy importante para nosotros, nuestros alumnos que están en el área de la salud, para mejorar la capacidad de comunicarse, para que ellos puedan percibir un verdadero acompañamiento cuando están hablando de algún tema, ¿no? Y entonces les permite que además puedan empezar a identificarse y a interactuar entre pares, que esto lo que busca es un poquito de empatía, ¿no? Entonces no nos quedemos nada más con lo disciplinario, pero que lo llevemos un poquito más allá. Entonces, esto va permitiendo que ya más allá de un entorno virtual también se va creando como una pequeña comunidad y es bastante interesante, ¿no? Es bonito. De repente vas a ver que alguien pone una duda y incluso a veces te ganan, ¿no? A veces otro compañero se mete antes que tú y respondió la duda y ya cuando tú te metes al aula, pues ya está resuelto, ¿no? Eso es bonito porque pues ya entre ellos se empiezan a ayudar, ¿no? O incluso puede ser que la duda también la hayan tenido varios estudiantes. La siguiente etapa que nos dice Gilly Salmon es la de dar y recibir información. Aquí lo que se busca es que pongamos actividades y tareas que estén hechas para que ellos utilicen los materiales que les vayamos dejando. Más de lo que les decía, ¿no? Ok, si vamos a dejar entonces un libro o un enlace a un blog, nos dice Fernanda, yo de repente me metía a mis cursos para apoyarme en otras tareas o materias. Ah, ok. A ver, Fer, ¿nos puedes platicar un poquito de esto? Bueno, no sé si puedes hablar. Sí, claro. Yo pienso que, o sea, es muy útil lo que usted nos decía, de que
hiciéramos como una pequeña comunidad y ¿Puedes demás. hablar, Fer, o hoy no? Ay, Es que a veces sí, están, ¿sí me escuchó? solamente pueden escribir. Bueno, nos comparte Fer que ella se metía a los cursos para apoyarse en otras tareas o materias. Hola, ¿sí me escuchó? ¿Sí? ¿Sí me escuchó? ¿O no? Hola, hola. Hola, Fer. A ver, cuéntanos un poquito de esto. Sí, claro, digo que es como muy buena opción, eso es lo que usted nos decía, doctora, de que hiciéramos como una pequeña comunidad entre los maestros y nosotros, porque yo me metía de repente a mis como cursos virtuales que tenía cuando estaba estudiando para apoyarme de otras materias para hacer tareas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacíamos los PAES, que son como las valoraciones enfermeras, y yo pues a veces no tenía idea de qué caso poner o de dónde apoyarme y me metía, no sé, a mis tareas de educación para la salud o de enfermería o demás, para de ahí robarme casos y yo de ahí poder sacar ideas y se me hace muchísimo más fácil. Claro. Muchas gracias, Fer, por tu contribución. Claro, el objetivo justamente es que podamos añadir los recursos que sean de gran valor, no nada más para una materia, ¿no? A lo mejor colocamos algún caso, como dice Fer, que incluso pueda ayudarnos a otras materias para nuestros estudiantes y que ellos empiezan a establecer entre los grupos cierta socialización en la que incluso después pueden comentarles o preguntarles a sus compañeros y ellos reciben ese apoyo, ¿no? Creo que eso va a ser valioso en medida en que nosotros lo seleccionemos justamente un contenido de calidad, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que sí me gustaría felicitarlos porque estuve revisando, hay personas que hicieron cuestionarios con plataformas interactivas, otras personas metieron infografías, artículos, normas oficiales. Entonces, todo eso que ustedes van añadiendo la verdad es que es muy valioso porque no solamente va a servirles a ellos para una sola materia, sino que pueden volver a incluso a revisarlo, ¿no? Este acceso que ellos van a tener a la información y sobre todo cómo la pueden incluso seguir utilizando. Muchas gracias. Justamente se abren estos foros virtuales, ¿no? Una de las cosas que yo también les quiero felicitar es que la mayoría tomó en cuenta. Esto de hecho venía en la rúbrica, ¿no? Y nos decía, bueno, ok, ya elegiste, ya diseñaste tu aula, ya le colocaste qué materia vas a impartir, hacia quién va dirigida, ya te presentaste, ya subiste el programa. Ahora, ¿qué sigue, no? Ya dejamos por ahí alguna tarea en la que ellos tenían que leer, hacer un resumen, una infografía. Pero ¿qué más, no? ¿Qué más podemos hacer para que ellos se vayan teniendo un seguimiento? Entonces, aquí la recomendación es que usemos justamente estos foros virtuales que van a estar fomentando ese intercambio y que ellos pueden incluso estar contribuyendo de una manera más colaborativa y de esa forma también pueden reforzar algunos conocimientos. Y aquí, pues claro que el chiste es que nosotros vayamos también respondiendo con base a lo que ellos están comentando, ¿de acuerdo? Entonces se hace una sociedad muy bonita porque no solamente es bidireccional, sino que también entre ellos se van respondiendo, ¿no? Que también es algo que hemos buscado aquí en el diplomado. Y para ayudarnos a este proceso, tenemos ya bastantes aplicaciones interactivas, ¿no? El ejemplo que estamos viendo aquí arriba, discúlpeme que se pixeleó esa imagen, pero aquí como podemos ver, estos circulitos representan a estudiantes que se están conectando y que nosotros, por ejemplo, aquí le estamos pidiendo un trabajo de una reflexión y ellos van contribuyendo con sus opiniones en tiempo real. Esa opción yo siempre se las he recomendado mucho porque es muy interactiva, pero como no es tan directa, entonces ellos a veces se sienten con más libertad y menos juzgados en el momento en que van colocando alguna opinión, pero quizás con un seudónimo, quizás con otro nombre más simplificado, no se sienten tan expuestos, ¿no? Y además van viendo lo que comentan sus compañeros y pues ya les van respondiendo, ¿no? Y bueno, les quería hablar también de que esta aplicación que están viendo acá, que es Canva, y en la que nosotros podemos compartir el link.
y nuestros estudiantes estar haciendo sus contribuciones en tiempo real, ya tiene una opción que aquí lo que vemos es Canva Docs, que básicamente es como ChatGPT, ¿no? Es inteligencia artificial en la que tú vas a introducir qué tipo de trabajo quieres y la inteligencia artificial te puede estar ayudando a redactar, a diseñar una presentación, a hacer una infografía, ¿no? Yo lo que les invito mucho en esta parte es que si vamos a empezar con Classroom, entonces la extensión que pueden habilitar en Google es una extensión que es el equivalente a ChatGPT, que se llama Mónica. Esa extensión, ustedes cuando la instalan o cuando la habilitan, si quieren también podemos abrir incluso un espacio. Yo creo que entre la próxima semana, tenemos un invitado la próxima semana. Ya sea, yo nada más déjenme gestionarlo bien porque nos va a venir un profesor para platicarnos sus experiencias utilizando este tipo de aplicaciones. Pero sí me gustaría que empiecen a utilizar también la inteligencia artificial para que vean cómo le pueden sacar provecho a la hora de trabajar con sus estudiantes y que también sepan qué tipo de resultado nos da para que ustedes también conozcan y a veces no nos dejemos tanto engañar, ¿no? La tecnología puede tener perspectivas, ¿no? Y todo esto que se está dando con la inteligencia artificial también no es a veces todo, dicen, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Porque se pueden plagiar muchas cosas, o sea, se puede, ¿cómo te diré? De repente vamos a recibir resúmenes o infografías que ya no las hicieron ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos garantiza de que de verdad leyeron el artículo, checaron los recursos? Y de repente va a haber profesores que digan, bueno, pues es que yo tantas ganas que le estoy echando a mi aula virtual y pues mi estudiante me mandó un trabajo que me da la impresión de que no lo hizo él, ¿no? ¿Cómo podemos identificarlo? Pues igual ya más adelante les daré algunos tips de cómo redacta la inteligencia artificial para que ustedes puedan detectar por ahí si no hubo si no están nuestros estudiantes no están obteniendo todo a través de estas aplicaciones, ¿no? Que tampoco sería el objetivo, o sea, lo que puede ayudarnos la inteligencia artificial es simplificándonos cosas, pero no es el objetivo que ellos nos den productos que no hicieron o que no analizaron, ¿no? Parecería que esto no se da en educación superior, pero sí se puede llegar a dar, ¿no? Entonces, hay que aprender a utilizarla. Por mientras, yo les invito por favor a que vayan checando esta herramienta. Se llama Magic Write y está en la aplicación de Canva. Así lo encuentran, nada más lo meten en el buscador. Canva, se meten a Canva y en Canva está este iconito que es un lapicito, hasta se ve ahí un lapicito mágico en el que tú ya le pides los trabajos y él te los da como un borrador, ¿no? Y yo pienso que si es así, no hay tanto problema. El problema sería que nos manden algo que en absoluto hicieran o que no saben de dónde salió, ¿no? Entonces, bueno, a empezar a familiarizarnos porque a lo mejor no nos hacemos expertos, pero al menos ya sabemos cómo trabajan estas aplicaciones, ¿no? Y bueno, las apps interactivas, entonces ahí está. Este es el iconito de Canva. Por favor, les pido que empiecen a explorarlo y más adelante les daré unos tips para que puedan hacer actividades con ellas, con sus estudiantes. ¿Vale? Y bueno, volvemos a nuestro punto, ¿no? El área de la salud justamente lo que busca es la construcción de conocimientos y el hecho de que estemos nosotros seleccionando los mejores recursos, haciendo un aula virtual atractiva, ordenada, pues únicamente es para, más bien el fundamento es que queremos facilitar ese proceso, ¿no? No queremos nosotros, a lo mejor no es la intención que, como dijimos, que la tecnología lo haga en todo en vez de nosotros. No es la intención. La intención es que facilitemos los procesos tanto para nuestros estudiantes como para nosotros como profesores, ¿no? Y en ese caminito encontramos también otras aplicaciones que ya habíamos estado hablando de videoconferencias, que es una de las etapas previas a la culminación de la construcción de conocimientos, y que nos dice Jelly Salmon que es importante que estemos conservando esta parte, ¿no? Que el profesor tenga presencia, ya sea que estemos grabando nuestras clases o que
les dejemos un enlace para que ellos puedan acceder en caso de que no pudieron llegar a la clase. Eh, Podemos habilitar diferentes opciones, ¿no? Pero aquí el punto es que nuestra clase magistral va a ser importante para que vayamos orientando a el propósito que tienen nuestros productos. Entonces, en este ejemplo que están observando, el doctor está dando su clase, está impartiéndola, además la grabó y la tiene alojada en ese espacio virtual. Pero supongamos que no pudimos grabarla, no hay problema. En la clase presencial les dimos nosotros la teoría, trabajamos con la teoría, con un caso, y ahora sí, dentro de esa actividad previa les vamos a pedir quizás una infografía, un organizador gráfico. Este que ustedes están viendo, pues ya lo hicieron incluso, ¿no? Es el organizador gráfico de escama de pez, que nos sirve para hacer un análisis de algún artículo, algún problema en el que identifiquemos varias categorías, ¿no? Entonces es esto, ir llevando en la mano a estrategias que ya utilizábamos y dirigirlas hacia nuestros recursos para que ahora sí ellos puedan ir enlazando el objetivo, ¿no? Para que se haga tangible. Ah, ok, entonces el artículo me lo dejó porque me estaba explicando el doctor que la cetoacidosis diabética se manifiesta de esta y otra manera, y entonces ya en el organizador yo identifico cuál va a ser la sintomatología, los resultados del laboratorio. Si me explico, entonces ya se hace un enlace entre la conferencia o la clase magistral que di con lo que estoy pidiendo o lo que estoy colocando en mi aula. Y ahora sí se visualiza una congruencia entre los objetivos de aprendizaje y lo que les estoy dejando como recurso, ¿de acuerdo? Eso siempre hay que buscar que sea congruente lo que estamos impartiendo con lo que ellos están trabajando dentro del aula, ¿vale? Entonces, como les decía, estas herramientas también podemos incluso retomar herramientas que sean de la vida cotidiana del estudiante. Un ejemplo son las aplicaciones o las redes sociales. ¿Cuáles podemos utilizar para fines académicos? Pues prácticamente todas, porque, bueno, este ejemplo que les pongo es una que a mí me gusta mucho porque habilita la opción de cuestionarios, incluso puedes hacer preguntas, o se puedes hacer dinámicas muy bonitas con Instagram, ¿no? Y como te decía, podrías incluso hacer una red social que sea exclusiva para tu materia y de ahí incluso puedes reutilizar materiales, ¿no? No pensarlo como algo tedioso, ¿no? Puede ser incluso que la utilices para subir las infografías de tus estudiantes y de esa manera ellos aprenden a ver un poquito más allá las aplicaciones, más allá de lo recreativo, un poquito ya para dirigirlo hacia sus carreras, ¿no? Incluso ya hay muchas páginas de Instagram que se dedican exclusivamente a dar tips, flashcards, entonces incluso podemos recomendarles canales de difusión de ahí de Instagram que son de su materia y que les van a ayudar a que cuando andan por ahí posteando cosas, pues de pasito repasen algún tema, ¿no? Eso está fabuloso. Y bueno, pues también se puede utilizar Twitter, Facebook, ¿no? Ellos ya casi no son de Facebook, pero Instagram creo que es bastante amigable con eso. Y finalmente, Gilly Salmon nos habla de una última fase, que es la de desarrollo, ¿no? En la fase de desarrollo prácticamente se hace una reflexión un poquito más profunda, es decir, proveer una comunicación más allá de lo inmediato, ¿no? Más allá de lo que ellos se encuentran alojado, ¿no? Esto ella nos pide mucho que apoyemos respondiendo, ¿no? Ya creamos un elemento, ya creamos un chat, un foro, lo que quieras, un trabajo, una tarea, que nos metamos, que retroalimentemos, que respondamos, va a ser la clave para que el estudiante no se pierda en el entorno virtual y sobre todo para que de verdad se sienta que sus actividades van teniendo un propósito, ¿no? Tenemos que responderles, tenemos que retroalimentarles. Entonces, no se preocupen si manejan algunos grupos que son numerosos. Puedes hacer una retroalimentación general, grupal, y colocarla en el espacio en donde tú publicas anuncios, ¿no? Chicos, buenas tardes. Les comento que he recibido la resolución de sus casos. Quisiera comentarles algunas situaciones que
que hubieron en el diagnóstico diferencial y demás. O sea, puedes hacer una retro que sea para todo el grupo y de esa manera ellos ya saben que ya revisaste sus trabajos, ¿no? Eso es muy importante para que no haya un abandono del aula, ¿de acuerdo? Y pues sí, en esta última fase ya utilizamos cuestiones más propias de nuestra área, ¿no? Hasta un documento en Google Drive puede tener grandes potencialidades si nosotros, por ejemplo, utilizamos un ABP, planteamos el caso, ¿no? Solicitamos, nosotros vamos solicitando los pasos del ABP, ustedes ya tienen el formato, y los invito a que lo hagan y van a ver que fluye muy, muy padre esta aplicación, ¿no? Les damos el enlace al documento, ellos se meten y lo bonito es que estos circulitos que ustedes ven es cada estudiante. Le pone un seudónimo la aplicación. Si lo quieren cambiar a su nombre real, pueden hacerlo. Pero si no, sale un seudónimo y entonces ellos son libres al poner los datos o diagnóstico en el que están pensando, sugerir un tratamiento. Y es bonito porque entonces se van viendo todas las retroalimentaciones, sí, los comentarios que ellos hacen, o los diagnósticos o el seguimiento de ese formato en tiempo real, ¿no? Entonces, ya no es de que se nos quedan callados porque, o que estamos solicitando alguna pregunta y de repente nadie quiere hablar porque tienen miedo a equivocarse, ¿no? Esto fomenta entonces pues que ya haya un mayor juicio, raciocinio, incluso algunas cuestiones un poquito más elevadas en cuanto a cognición, ¿no? Esto fomenta también la investigación autónoma y entonces incluso hasta podemos hacer dinámicas en las que haya autoevaluación y coevaluación, ¿no? Ok, ¿cómo calificarían entonces los diagnósticos que acaban de aportar? Piensan que puede haber otro diagnóstico y de verdad, o sea, y es algo muy sencillo, ¿no? No te va a costar nada de trabajo hacerlo. Lo único que necesitas es justo un dispositivo conectado a internet. Incluso ni siquiera necesitas el proyector, ¿no? Porque todos están, estando en la aplicación, en el enlace, todos están viendo las respuestas y ni siquiera necesitarías el proyector. Pueden ahí estar observando cómo va avanzando el caso, ¿no? Entonces también tiene muchas potencialidades. Y otra de las cosas que vamos a estar viendo es cómo podemos convertir una actividad en una gamificación para que ya no haya este estrés de que cuando ven un cuestionario o un examen y se sugestionan y se empiezan a estresar y entonces ya lo hacen más pensando en la calificación que en lo que están aprendiendo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es transformar un poquito los cuestionarios con actividades lúdicas, ya sea, ya igual ustedes están haciéndolo, mandaron también enlaces a aplicaciones de cuestionario y eso está excelente porque ellos ya dejan de ver estas interacciones o estos cuestionarios como tan técnicos, ¿no? Y empiezan, ok, bueno, por ejemplo aquí, ¿no? Moodle tiene estas opciones de habilitar juegos, pero si vas a utilizar Classroom, te recomiendo mucho que enlaces tareas o actividades a EducaPlay. Y entonces en EducaPlay vas a encontrar desde crucigramas, vas a encontrar completar palabras con textos, unir columnas. Y entonces está bien bonito porque lo enlazas hacia Classroom, ajá, enlazas EducaPlay con Classroom y entonces pones, digamos, una actividad de un cuestionario de 5 preguntas, ¿no? 5 o 10, que quieres hacer un repaso, ¿no? Y entonces la puntuación del estudiante ya va a salir reflejada cuando tú veas su portafolio, ¿no? Supongamos que estás ya en evaluaciones y te metes al el enlace en donde te sale tu estudiante, te salen sus trabajos, sus entregas y ya te sale el cuestionario calificado, ¿no? Entonces, se me hace una maravilla y como les digo, ya se deja de ver como ese examen tan estresante, pues sí, a veces tan plano, ¿no? Ya lo veremos en evaluación, pero esa es algo que yo les recomiendo mucho que empiecen a hacer. Vinculen actividades lúdicas de EducaPlay con sus aulas de Classroom e incluso yo les pido que les estuve pidiendo eso, ¿no? Utilicen varios recursos, atrévanse y van a ver que al final del diplomado van a tener un aula ya en forma y hasta van a decir, oye, cambió mucho, ¿no? Cambió mucho lo que yo tenía con lo que ya construí.
Es lo que quiero que hagan, que empiecen a enlazar recursos, a experimentar con aplicaciones, ¿no? Entonces, este ha sido el primer acercamiento y, por supuesto, encontramos ahí varias áreas de oportunidad, pero la idea es que vayan enriqueciendo esos espacios para que tengan más, todavía más potencialidades, ¿no? Y bueno, ya para concluir por el día de hoy, esta semana justamente tenemos una actividad de desarrollo que es utilizar las 5 etapas del modelo de Salmon, que son estas, utilizar estas 5 etapas eh, aplicadas a las tecnologías. Es decir, van a descargar ustedes el formato que viene en... Voy a dejar de compartir para ver si se los puedo... Vamos a dejar de compartir. Y déjenme abrirles la actividad de esta semana. Bien. Y vamos a encontrar un formato, que el formato de hecho ya nos trae las 5 fases del modelo de Salmon. Y al descargar el formato, déjenme descargarlo, y nos dice descripción de la actividad, aplicar las 5 fases para crear una secuencia de actividades. Creación de secuencia de actividad tecnopedagógica, ¿no? Entonces dijimos que tecnopedagógico es cuando metemos todos estos elementos para nosotros enseñar algún tema. Le damos clic en donde dice formato, nos va a descargar un Word y déjenme mostrarles, les voy a compartir el Word. Y ahí para que no se les complique la vida, les recordamos cuál es el propósito de cada etapa. Fíjense bien, este es el formato que les va a abrir. Y nos viene, recuerden, el tema que les ponemos es un tema sugerido, pero puede ser uno que ustedes vayan a utilizar más o que estén utilizando dentro de una materia. Si ustedes están impartiendo una materia y les sirve más hacerlo de otro tema, por favor, háganlo dirigido al tema que ustedes quieren dar o que les interesa dar, ¿no? Entonces aquí es un tema sugerido, por ejemplo, profesor, vamos a colocar el nombre del profesor, la licenciatura a la que va dirigida, hay que especificar si es para enfermería, nutrición, medicina, fisioterapia u otra, el tema que vamos a impartir, el área y las horas que vamos a tomarnos para impartir el tema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Ustedes previamente ya habían trabajado con algunas actividades, con algunas secuencias, se las pueden traer incluso, o incluso pueden hacer una conexión, una congruencia entre este y su aula virtual que construyeron. Ajá. Como les sea más sencillo. El caso es, suponiendo, etapa 1, acceso y motivación. Y vemos que los objetivos de esa etapa es adquirir la capacidad emocional y social y aprender de manera colaborativa, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor van a tener que volver a revisar esta clase, pero en realidad es algo muy sencillo, ¿no? Entonces, estrategias y actividades. Ah, pues voy a hacer mi encuadre, mi presentación, voy a subir el programa y qué recursos o herramientas tecnológicas vas a utilizar. Ah, pues mi entorno virtual, voy a utilizar una publicación y voy a utilizar un documento de PDF. Listo, ¿sale? No se compliquen la vida, sean concretas, pero sean también congruentes, ¿no? Entonces, lo interesante es que ustedes chequen cuál es el objetivo, vuelvan a replantearse cuál es el objetivo de cada etapa, que escojan las estrategias que van a utilizar para dar su tema y que me mencionen qué recursos tecnológicos van a elegir para que sea congruente con los objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, les comento, si quieren volver a revisar esta clase que va a quedar grabada, pueden hacerlo para que se den una idea de qué recursos pueden estar utilizando, pero las posibilidades son infinitas, ¿no? Incluso un mismo recurso lo puedo estar utilizando en 2 o 3 etapas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte interesante. Como siempre, si tienen alguna duda, por favor, mándenme un mensajito y yo ahí les voy asesorando, ¿de acuerdo? Entonces, por ahorita sería todo. No sé si tengan alguna duda o hasta ahorita todo claro.
No, doctora, ninguna hasta ahorita. Muy bien, pues entonces las dejo por hoy. Que tengan una muy bonita noche y estamos en contacto. Recuerden que las últimas dos clases de este módulo se van a dar a las 8 de la noche para, pues trate de hacer equitativo, ¿no? Lo que votaron la encuesta pasada fueron dos personas a las 7 y dos personas a las 8. Entonces dije, bueno, lo que podemos hacer es que dos clases se hagan a las 7 y dos a las 8, tratando un poquito de empalmar los horarios de todos, ¿no? Las otras dos clases que se van a dar son a las 8 de la noche, igual el miércoles, entonces traten de conectarse dentro de la próxima semana o quizás, sí, alguna de las dos. Igual nos van a venir de la carrera de medicina veterinaria para platicarnos un poquito de la experiencia que han tenido con el uso de las aplicaciones. Entonces me interesa mucho, ojalá que puedan estar presentes, ¿vale? Pues tengan bonita noche, seguimos en contacto y hasta pronto. Gracias, doctora. Bonita noche. Hasta luego igualmente.